Las olas rompían suavemente contra la orilla. Era una mañana tranquila en la playa de Somerton, Adelaida, Australia. Era el 1 de diciembre de 1948. La gente paseaba por la arena, disfrutando del calor del sol de verano. Pero su tranquilidad pronto se vería interrumpida. Una figura solitaria yacía desplomada contra el malecón. Era un hombre, elegantemente vestido pero sin vida. Llamaron a la policía. Llegaron para encontrar una escena envuelta en misterio. El hombre en la playa tenía unos 45 años, de complexión atlética. No llevaba identificación. ¿Quién era él? Sus bolsillos contenían algunos artículos curiosos: cigarrillos, fósforos, un billete de autobús y un trozo de papel arrancado de un raro libro de poesía persa. El papel llevaba una inscripción críptica: Tamam Shud. Estas palabras, traducidas del persa, significaban «está terminado». ¿Qué significaban? El cuerpo fue retirado para su examen. El enigma de la playa de Somerton había comenzado. El misterio se profundizó cuando la autopsia no reveló una causa obvia de muerte. Los órganos del hombre estaban en buenas condiciones, lo que sugiere que no hubo envenenamiento ni enfermedad. No había señales de violencia en su cuerpo. ¿Quién era este hombre desconocido y cómo murió en una soleada playa australiana? El caso del hombre de Somerton, como llegó a ser conocido, desconcertó a los investigadores. Cautivaría al mundo durante las décadas siguientes. Cada hilo que tiraba la policía parecía enredar aún más el caso. La ropa del hombre de Somerton no ofrecía pistas sobre su identidad. Las etiquetas habían sido meticulosamente removidas, agregando otra capa de intriga. ¿Quién se esforzaría tanto por ocultar su identidad? ¿Estaba huyendo de algo o de alguien? La investigación se centró en las pocas pertenencias encontradas en el cuerpo del hombre. Los cigarrillos eran de una marca diferente a las que se vendían localmente, lo que sugiere que podría haber sido de fuera de la ciudad. El billete de autobús se remontaba a una estación de tren cercana, pero no ofreció más pistas. Cada pequeño detalle susurraba una vida secreta, cuidadosamente oculta a la vista. La atención se centró en el trozo de papel con la inscripción Tamam Shud. Se rastreó hasta una copia rara del Rubaiyat de Omar Khayyam, una colección de poesía persa. El libro, descubierto en un automóvil cercano, contenía una inscripción tenue en la contraportada, un número de teléfono. ¿Podría ser este el avance que necesitaban? El número de teléfono condujo a la policía a una joven enfermera que vivía cerca. Ella afirmó no tener conocimiento del hombre de Somerton ni del libro. Sin embargo, parecía extrañamente evasiva cuando la interrogaban, lo que profundizaba aún más el misterio. ¿Estaba ocultando algo? ¿Cuál era su conexión con el hombre muerto? En un giro tentador, a la enfermera se le mostró más tarde un molde de yeso del rostro del hombre de Somerton. Ella jadeó, su rostro perdiendo color. Pero cuando la presionaron, se negó a dar más detalles sobre su reacción. La investigación llegó a un punto muerto. Pasaron los años y el caso se enfrió. La identidad del hombre de Somerton y la causa de su muerte siguieron siendo un misterio. La inscripción de Tamam Shud y el cifrado sin resolver en el Rubaiyat se convirtieron en símbolos perdurables del caso. Abundaban las teorías. Algunos especularon que el hombre de Somerton era un espía, silenciado por enemigos de la Guerra Fría. Otros creían que era un amante desconsolado, llevado al suicidio. La falta de respuestas solo alimentó la fascinación del público por el caso. El hombre de Somerton se convirtió en un enigma moderno, un escalofriante recordatorio de los secretos que todos llevamos. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron una época de mayor paranoia y sospecha. La Guerra Fría estaba en su infancia, y el mundo observaba con gran expectación cómo Estados Unidos y la Unión Soviética participaban en un juego de ajedrez de alto riesgo. El espionaje estaba a la orden del día y los susurros de agentes secretos y agentes dobles llenaban el aire. En este contexto de intriga global, la muerte del hombre de Somerton adquirió una nueva dimensión siniestra. Algunos expertos teorizaron que el hombre de Somerton era un espía extranjero que operaba de encubierto en Australia. Su falta de identificación, las etiquetas de ropa quitadas y el críptico mensaje de Tamam Shud apuntaban a un intento deliberado de ocultar su verdadera identidad.
¿Podría haber sido traicionado por su propio bando o eliminado por una agencia rival? La complexión atlética del hombre de Somerton y la ausencia de cualquier causa obvia de muerte sugerían que podría haber estado en excelentes condiciones físicas. Esto alimentó las especulaciones de que había recibido entrenamiento especializado, quizás como agente militar o agente encubierto. ¿Estuvo involucrado en una misión clandestina que salió mal? ¿Fue su muerte un trágico accidente o un asesinato cuidadosamente planeado? Sección 5. La conexión con la ruta del opio. Surgió otra teoría que vinculaba al hombre de Somerton con el sombrío mundo del narcotráfico internacional. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Australia fue un punto de tránsito clave en la ruta mundial del opio. Grandes cantidades de la droga fluían a través del país, destinadas a los mercados de Europa y América del Norte. La llegada del hombre de Somerton a Adelaida coincidió con un periodo de mayor actividad en el inframundo de la ciudad. ¿Podría haber sido un mensajero de drogas llevando un envío de heroína o morfina? ¿Estuvo su muerte relacionada con una guerra territorial entre bandas rivales? El críptico mensaje de Tamam Shud, arrancado del Rubaiyat de Omar Khayyam, añadió otra capa de intriga a la teoría de la ruta del opio. Algunos expertos sugirieron que el mensaje era una comunicación codificada entre narcotraficantes, utilizando el libro de poesía como medio de comunicación clandestina. ¿Llevaba el hombre de Somerton un mensaje secreto, cuya clave murió con él en la playa de Somerton? Sección 6. Un nombre del pasado. Pasaron las décadas y la identidad del hombre de Somerton siguió siendo un misterio. El caso se enfrió, a pesar de los mejores esfuerzos de detectives aficionados e investigadores profesionales por igual. Justo cuando parecía que la verdad nunca se sabría, un gran avance provino de una fuente muy inesperada. En 2022, un equipo de investigadores anunció que finalmente habían identificado al hombre de Somerton. Utilizando análisis de ADN avanzados, pudieron comparar el ADN extraído del cabello del hombre con un descendiente vivo. El hombre de Somerton era Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico de Melbourne. La noticia conmocionó al mundo. Después de más de 70 años, el hombre de Somerton tenía un nombre. Pero el descubrimiento solo generó más preguntas. ¿Qué hacía Carl Webb en Adelaida ese fatídico día de diciembre de 1948? ¿Por qué no llevaba identificación? ¿Y cuál era el significado del críptico mensaje de Tamam Shud? Sección 7. El gran avance del ADN. La identificación de Carl Webb marcó un punto de inflexión en el caso del hombre de Somerton, pero no resolvió el misterio por completo. De hecho, abrió una caja de Pandora de nuevas preguntas y vías de investigación. ¿Quién era Carl Webb y qué lo llevó a la playa de Somerton? Los registros mostraron que Webb nació en 1905 en Victoria, Australia. Trabajó como ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos, pero se sabía poco más sobre su vida. Los investigadores profundizaron en su pasado, buscando descubrir cualquier conexión con el espionaje, el crimen organizado o cualquier otra actividad que pudiera explicar su misteriosa muerte. El análisis de ADN que identificó a Webb también reveló que tenía una rara anomalía genética que afectaba su audición. Este descubrimiento planteó la posibilidad de que la muerte de Webb no fuera un homicidio, sino más bien un trágico accidente o un episodio médico provocado por su condición. ¿Podría haberse derrumbado en la playa, desorientado e incapaz de pedir ayuda? Sección 8. El misterio perdura. El caso del hombre de Somerton continúa cautivando al mundo, incluso después de la identificación de Carl Webb. El misterio de su muerte y el significado del mensaje de Tamam Shud siguen sin resolverse. ¿Era Webb un espía, un contrabandista o simplemente un hombre atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado? El paso del tiempo ha hecho poco para disminuir la intriga que rodea el caso. De hecho, el hombre de Somerton se ha convertido en un símbolo perdurable de lo desconocido. Un recordatorio de que incluso en la era de la información y la tecnología, algunos secretos se niegan a ser revelados. El caso del hombre de Somerton sirve como un inquietante recordatorio de que la verdad a menudo es más extraña que la ficción. Es un testimonio del poder perdurable del misterio y el deseo humano de encontrarle sentido a lo desconocido. Quizás, algún día,
la verdad detrás de la muerte del hombre de Somerton finalmente se revele. Hasta entonces, el misterio perdura.